Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. ¿Sí? Ahora, la siguiente parte que nos corresponde revisar es acerca de los compuestos aromáticos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa aquí con los compuestos aromáticos. Bueno, pues de manera histórica podemos ver que los compuestos aromáticos, como su nombre lo indica, su característica principal es que tenían una fragancia, ¿no? Una fragancia tal vez agradable, tal vez no tanto. Y pues posteriormente se describió a estos compuestos que pues reciben el nombre, por ejemplo, como benceno, tolueno, benzaldehído, etcétera, etcétera. Pero todos estos tienen una característica en común, ¿no? Que tienen un anillo de 6 carbonos con 3 dobles enlaces, como lo podemos ver aquí en estas figuras. Vean que a lo largo de estas moléculas hay una estructura patrón, ¿no? Que es esto que está en color azul, ¿no? Que es el anillo aromático y que proviene de la molécula de benceno. ¿Okay? Entonces el benceno va a formar una parte muy importante de nuestro estudio. ¿Okay? Y dado que tiene un comportamiento especial, es que recibe un estudio por separado. ¿Okay? Y pues nos vamos a dar cuenta que el benceno como tal, esta molécula azul, ¿okay? Lo podríamos describir fácilmente como un alqueno cíclico, ¿no? Como lo hemos revisado anteriormente. Y es bueno, dado esta característica histórica, todos aquellos compuestos que tienen dentro de su estructura al benceno, se les denomina aromáticos, aunque actualmente ya no es tanto por la fragancia y todo eso, sino ya se quedó el nombre simplemente por tener ahí el anillo bencénico. ¿Okay? Y aquí tenemos varios ejemplos. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, la molécula de la morfina, ¿no? Vemos que dentro de su estructura tiene un anillo bencénico. Y vean cómo nos ha convenido, ¿no? Tratar a las moléculas con su estructura de esqueleto, ¿no? Que vean qué tan complejas se pueden volver los compuestos orgánicos. Y bueno, pues ya si se gustan seguir practicando en la identificación de los grupos funcionales, pues podrán hacer el mismo ejercicio que hicimos en su momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá habrá una acetona, acá habrá un alcohol, acá un éter, una amina, éter, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ya, ustedes ya, si todavía tienen alguna duda en esa parte, pues pueden practicar aquí también, ¿no? Bueno, entonces, estos son los compuestos aromáticos, ¿eh? Entonces nos enfocamos con el benceno, ¿no? Que es ahora sí que nuestra estrella, ¿no? De aquí de nuestros compuestos aromáticos, ¿sí? Que si consideramos su nomenclatura tal cual, estrictamente como la hemos estado estudiando, recibiría este nombre, ¿no? 1,3,5 ciclo hexatriano, ¿no? Como podemos ver aquí en la figura, en las dos figuras, aquí la fórmula desarrollada y aquí la de esqueleto, ¿sí? Podemos empezar el conteo donde queramos porque pues, prácticamente en cualquier lado encontramos dobles enlaces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Claramente 1, 3, 5 y son tres dobles enlaces, entonces tiene la terminación trieno. ¿Okay? Y se trata de un ciclo hexano, ¿no? Entonces sería 1, 3, 5, ciclo hexatrieno. ¿Okay? Y nos vamos a encontrar con que esta molécula tiene características bastante particulares, ¿sí? En primer lugar, que todos los carbonos son sp2, ¿sí? Por lo tanto, está rodeado de puros enlaces pi, ¿no? Aquí en la figura de abajo nos podemos dar cuenta de ello. Cada átomo de carbono tiene orbitales p que no sufrieron la hibridación, ¿sí? Entonces sufren, bueno, no es que sufran, sino interactúan todos entre sí para generar este anillo que les menciono. ¿Okay? Es un anillo en donde
me permite una deslocalización de los electrones. Y esto lo hace o lo convierte en una molécula bastante estable. Ya hacia el final de esta unidad vamos a revisar un poquito más a detalle lo que es la aromaticidad. Recuerden que no se trata ya del olor, sino de esta característica de que se pueden deslocalizar muy fácilmente los electrones. Y eso da estabilidad a las moléculas. ¿Okay? Muy bien. Bueno, el benceno, así como los alcanos, los alquenos, etcétera, también generan radicales, ¿sí? Como si fuera un radical alquilo. En general, todos los derivados de los compuestos aromáticos se llaman arilos. ¿Sí? Pero en este caso, el benceno, en su forma de radical, se llamará fenilo. ¿Sí? No, tal vez hayan oído hablar algo de bencilo, ¿no? También se utiliza, pero hay que tener cuidado porque hay una diferencia sutil. ¿Sí? Voy a dibujarlos acá arriba. El radical fenilo es precisamente este, en donde aquí es donde estará la unión correspondiente. ¿Okay? Y este es el radical fenilo. ¿Okay? Y el radical bencilo es básicamente igual el anillo, pero aquí tenemos un carbono. ¿Okay? CH2, y aquí me hace falta tengo un enlace libre, y aquí es donde se unirá. ¿Okay? Entonces vean la diferencia que hay entre fenilo y bencilo. ¿Okay? En caso de que se lo lleguen a encontrar en algún compuesto, y claro, lo vamos a estar revisando en algunos ejemplos. ¿Okay? Este es fenilo y este es bencilo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, para el caso de la nomenclatura, y pues vamos a considerar que hay bencenos monosustituidos, bisustituidos, trisustituidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para los monosustituidos, la nomenclatura es exactamente igual que los halogenuros de alquil. Pero aquí la terminación del compuesto será benceno. Muy sencillo. Vemos aquí los ejemplos. Bromobenceno. No hay más que decir, ¿no? Tan fácil como eso. Nitrobenceno. Este radical creo que no lo vimos, pero bueno, en caso de que lo lleguemos a encontrar de nuevo, el NO2, ¿no? NO2 con un enlace y libre, se conoce como el radical nitro. ¿Okay? Pero bueno, nitrobenceno. O el propilbenceno. ¿Okay? Y recuerden, ¿no? Siempre vamos a tomar la cadena larga. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si nos encontramos con una cadena de 8 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá nos encontramos con el anillo aromático. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar el radical que vimos en la diapositiva anterior, es decir, de fenilo. Entonces sería feniloctano, por ejemplo, para que tengamos en cuenta la cadena larga. ¿Sí? Y bueno, aquí está precisamente lo que les mencionaba. ¿Sí? La nomenclatura anterior va a aplicar si el sustituyente alquilo es una menor cantidad de carbonos que el anillo aromático. Precisamente es lo que decía. ¿Sí? En caso contrario, el sustituyente será el radical fenilo. ¿Sí? Y aquí la diferencia que hacía en el caso anterior, este es el fenilo, este es el bencilo. ¿Sí? Y si es una cadena más larga, por ejemplo, aquí tenemos una cadena de 7 carbonos, en la posición 2 estará el anillo aromático, por lo tanto será 2-fenilheptano. ¿Okay? Parte nada más retomando algunas de las reglas de nomenclatura que hemos visto anteriormente. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué va a pasar para los bencenos disustituidos? Recuerdan que les había mencionado un caso, ¿no? De un ejemplo de una estructura anterior que yo le di el prefijo meta. Bueno, pues existen 3 tipos de prefijos dependiendo la posición de los sustituyentes. Por ejemplo, se utilizará el prefijo orto, o simplemente como un O-, para las posiciones 1 y 2. Ejemplo, 1,2-diclorobenceno o ortodiclorobenceno.
siempre y cuando estén en posiciones 1, 2. ¿Okay? Meta o M- para las posiciones 1 y 3. ¿Okay? Por ejemplo, 1,3 dimetilbenceno o meta-dimetilbenceno, ¿okay? Como lo estamos viendo aquí. Si tenemos, y aquí pues claro, está el caso simple en el que tenemos dos radicales iguales. Podríamos tener, por ejemplo, aquí, voy a cambiarle, ¿no? Aquí en 2, y acá tenemos un CH3, ¿no? Entonces sería un etilo, ¿no? Entonces, sería, con la nomenclatura convencional, sería 3-etil, 1-metil-benceno, o meta-etil-metilbenceno, ¿no? Simplemente siguiendo las reglas anteriores, ¿sí? Y el prefijo para o p-cito cuando tengamos los sustituyentes en las posiciones 1 y 4, ¿sí? Como es este caso. Aquí, bueno, me estoy adelantando un poquito con los grupos funcionales, lo vamos a ver más adelante, que es el para clorovensaldehído. ¿Okay? Bueno, vamos a ver que la característica de los aldehídos es que presenta este grupo funcional. Y bueno, el grupo funcional tendrá la posición 1 y con el conteo el cloro estará en la posición 4. Entonces, cuando estemos con dos sustituyentes en posiciones 1 y 4, utilizaremos el prefijo para. Otro ejemplo, por si no quedó muy claro este, voy a dibujarlo acá arriba. ¿Sí? Vamos a poner acá un bromo y acá un metilo. ¿Okay? Bueno, sería 1 bromo, 4 metil, benceno. ¿Okay? O con estos prefijos sería para bromo metilbenceno, ¿no? Porque ya el prefijo para ya nos está indicando automáticamente las posiciones de los sustituyentes. ¿Okay? Pues vean, no es tan complicado, nada más hay que considerar que, pues, más que nada por facilidad, por practicidad, ¿no? Para no estar escribiendo números aquí en los anillos aromáticos. Claro, si ya tenemos un anillo aromático tri o tetra sustituido, ahí no tendremos esa facilidad, ahí forzosamente tendremos que escribir los números de los localizadores. ¿Sí? Ajá, como está acá, procedemos como los cicloalcanos, escogiendo la numeración de tal manera que estos sustituyentes tengan los localizadores del menor valor posible. ¿Okay? Por ejemplo, acá, pues, la única opción es que tengamos que empezar desde acá, porque pues si empezáramos desde acá sería 1, 2, 3, 4. Si bien este y este no habría tanto problema, este sí, porque si lo empezamos a contar desde acá, a este metilo le correspondería en la posición 3, pero si hacemos así como está marcado, a ese metilo le corresponde la posición 2, entonces le toca el más bajo, entonces comenzamos desde ahí el conte. ¿Sí? Y procedemos por orden alfabético. ¿Sí? 4 bromo, 1, 2 dimetil, benceno. ¿Sí? Y así veremos algunos otros casos. Claro, vamos a encontrarnos con que hay anillos aromáticos con ciertos sustituyentes que reciben nombres específicos. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un anillo aromático con un OH, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante que es un alcohol. Cuando tenemos anillo aromático y OH, recibe el nombre de fenol. ¿Sí? Bueno, aquí lo voy a poner en español. Fenol. ¿Sí? Y el fenol automáticamente ya nos da ahí una estructura posible. ¿Okay? Y donde está el OH, pues tendrá preferencia por ser un grupo funcional más importante. Por eso ahí comenzamos con el número 1. Y por eso este compuesto se llama 2,5-dimetilfenol. Y ya no es necesario escribir 1OH o algo así, ¿no? Porque fenol ya implica toda esta estructura. Y algo
parecido ocurre acá. Vean, es un compuesto bastante conocido, el explosivo, el TNT, ¿sí? Que es esta estructura, la del TNT. Y aquí, tolueno. Tolueno es esta estructura, que es un anillo aromático con un metil. Es decir, el metilbenceno también se le conoce como tolueno. ¿Sí? Metilbenceno es lo mismo que tolueno. Y bueno, para dar el nombre del TNT, ¿sí? Será 2, 4, 6 trinitro tolueno. ¿Sí? Y de ahí las siglas, ¿no? TNT, ¿no? Trinitro tolueno. Esta es la estructura TNT. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, ya para que quedemos más claros, ¿no? En estos compuestos específicos, ¿sí? Aquí va los especiales que nos encontramos. ¿Sí? Este es el tolueno, que es el metilbenceno. ¿Sí? El fenol, que es el anillo con el OH, fenol. Este que tiene un NH2, que veremos un poco más adelante, que es característico de las aminas, recibe el nombre de anilina. ¿Sí? Este compuesto, ¿okay? Bueno, no nos importa tanto ahorita que nos enfoquemos en la nomenclatura como tal. Nada más es que podamos identificar estas características especiales de compuestos particulares del benceno. Por eso, esto recibe el nombre de acetofenol. ¿Sí? Esto es el benzaldehído. ¿Okay? Este es el ácido benzoico. Claro, aquí hay que recordar que esto es lo mismo que si yo escribo, lo voy a borrar esto, el doble enlace, oxígeno, hidrógeno. Lo mismo acá, doble enlace, oxígeno, OH. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro. ¿Sí? Aquí, este compuesto, cuando tenemos un benceno sustituido con dos metilos, va a recibir el nombre de gileno. ¿Sí? Y ya nada más el prefijo, ya sea orto, meta o para, es para indicar la posición de los metilos. ¿Sí? Por ejemplo, ortogileno quiere decir que hay dos metilos en posiciones 1, 2. Si fuera metagileno, entonces uno de los metilos estaría en la posición 3. ¿Sí? ¿Okay? Y si fuera el paragileno, entonces el metilo estaría en la posición 4. ¿Sí? Pero siempre que tengamos dos metilos, recibirá este nombre especial, gileno. ¿Okay? Y bueno, hay más ejemplos. Por ejemplo, aquí está este compuesto que se llama estireno, ¿sí? Que también tiene ahí su anillo aromático pegado a un alqueno. ¿Sí? Claro, no es necesario que se aprendan todo eso, nada más los más importantes, ¿no? Por ejemplo, tolueno, fenol, anilina, benzaldehído, ácido benzoico y tal vez alguno de estos. ¿Okay? Estos no me interesan tanto. Bueno, entonces ahí tenemos algunos compuestos especiales para los anillos aromáticos. ¿Sí? ¿Qué propiedades tienen? Bueno, como vimos al inicio, los anillos aromáticos están en una gran cantidad de moléculas. ¿Sí? En específico, van a estar dentro de las hormonas y dentro de las vitaminas. ¿Sí? Sin embargo, algunos compuestos, no todos, claro, por ejemplo, hay vitaminas que serán bastante benéficas para nosotros, pero hay algunos compuestos que tienen este anillo aromático, incluso el propio benceno, que dentro de sus propiedades, algunas son cancerígenas. Por eso el benceno prácticamente nunca lo utilizamos en el laboratorio, ¿sí? Porque el benceno es cancerígeno. ¿Sí? A pesar de ser bastante estable, como vemos aquí, son poco reactivos, pues a veces no son compatibles con las funciones de nuestro organismo, ¿sí? Incluso provocando alguna reacción indeseable que pueda llevar, por ejemplo, a la formación de radicales libres, ¿sí? Y eso de alguna manera altere el código genético de las moléculas, o bueno, del ADN, ¿no? Y que empiece a producir mutaciones, ¿no? Que pueden derivar en cáncer, ¿no? Cosa que pues hay que tener cuidado en ello. Pero sí,
Es importante que recordemos esto, que hay muchos compuestos, insisto, no todos, por ejemplo, tenemos algunas hormonas y vitaminas, pero hay algunos compuestos que tienen anillos aromáticos, y repito, incluso el benceno, que son cancerígenos. ¿Okay? En general, pues van a ser poco densos y no, prácticamente no serán solubles en agua, pero sí serán solubles en otros hidrocarburos líquidos, obviamente, y generalmente están en estado líquido. ¿Okay? Los compuestos que tienen anillos aromáticos. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. ¿Sí? Estos que están marcados con un punto azul son los que vamos a revisar. ¿Sí? Este primer ejercicio nada más para indicar si es un compuesto ortometopara. No me interesa si el nombre, nada más es decir si ortometopara. ¿No? Pues ya dijimos, orto posiciones 1-2, meta posiciones 1-3 y para posiciones 1-4. Entonces es fácil la identificación. ¿Sí? Entonces ahí los dejo, ¿no? Para que lo puedan hacer. ¿Sí? No es tan complicado. 1-2, 1-3 y 1-4. Okay. Me interesa más esto, ¿no? Que demos los nombres de los compuestos, en este caso los que están aquí marcados. ¿Sí? Estos, y que demos las estructuras de estos dos compuestos. ¿Sí? Ya el resto, los que no están con el puntito azul, ya se los dejo a ustedes como actividad para que practiquen. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos el anillo bencénico y tenemos acá 1, 2, 3, 4, sería un butano, y acá con un metilo. ¿Sí? Entonces podríamos verlo de dos formas. ¿Sí? Esto podría ser, bueno, nuestra cadena principal es aquí el anillo aromático, porque tienen una mayor cantidad de carbonos. Entonces todo esto va a ser nuestro radical. ¿Qué radical va a ser este? ¿Okay? Porque vean ahí que tenemos una ramificación en la ramificación. Entonces recuerden que teníamos estos radicales especiales de isopropilo, isobutilo, terbutilo, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el correspondiente a este? ¿Okay? Pues les muestro aquí que se conoce como el radical isopentilo. ¿Okay? ¿No? Para que en caso, bueno, tal vez algunos lo hayan podido deducir, ¿no? A partir de los isopropilos, isobutilos, pues esto será el isopentilo. ¿Por qué? Porque tiene 5 átomos de carbono, pero no es lineal. Por eso aquí recibe el nombre del isómero isopentilo. ¿Sí? O, si lo quieren ver ya estrictamente por, por numeraciones, ¿sí? Pues esta es la cadena principal y este es el radical. Pero vamos a tener un radical dentro de otro radical. Entonces hacemos el conteo. 1, 2, 3. Claro, tomando como preferencia donde se encuentra la cadena más larga. Entonces, 3-metil butil, porque recuerden que los dos son radicales, un radical dentro de un radical, 3-metil butil benceno. ¿Sí? O si simplemente el nombre del radical completo será isopentil. ¿Sí? Bueno, vamos acá al C. ¿Sí? Recordemos que si tenemos un tri sustituido, vamos a comenzar de tal manera que tengamos el número más bajo posible dentro de los sustituyentes. Es decir, 1, 2, 3, 4. De esta manera nos aseguramos que todos tengan el menor número posible. Entonces será 1,4 dicloro 2 metil benceno. 1,4 dicloro 2 metil benceno. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a ver este. ¿Sí? De igual forma, comenzamos el conteo de tal manera que tengamos los sustituyentes más bajos posibles. Pues aquí creo que nos conviene empezar desde acá. Y no importa en qué dirección, porque vean que tengo exactamente lo mismo que a la derecha que a la izquierda. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo para acá. 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y vean, todos son metilos. ¿No? Entonces, 1, 2, 4,
6 tetrametilbenceno. ¿Okay? Ay, aquí me equivoqué. ¿Okay? Aquí puse 1, 2. Vamos a ver qué hice acá. Ah, ya me acordé, ya. Entonces, corrección, chicos. ¿Okay? Una corrección. ¿Sí? Sí, aquí me olvidé un poquito de esta regla. ¿Sí? Porque recuerden que siempre vamos a nombrarlos, a numerarlos, de manera que tengamos la menor cantidad, el menor número posible de sustituyentes. Entonces fue un error empezar desde acá. Porque vean, este metilo con esta numeración que yo hice, corresponde con el número 6, pero hay una opción en la podemos tener eh, todavía una menor cantidad de localizado. ¿Okay? Entonces, si empiezo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, ya me estoy asegurando que todos tengan el menor número posible. ¿Okay? Una disculpa. Igual, se me puede pasar en algún momento también. ¿Okay? Bueno, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, tetrametilbenceno. ¿Okay? 1, 2, 3, 5, tetrametilbenceno. ¿Okay? Muy bien. Bueno, y pues vamos a dibujar acá los compuestos. Es para, bromo, cloro, benceno. Bueno, recordemos que para es el sustituyente en las posiciones 1 y 4. ¿Sí? Tendremos el anillo de benceno y en la posición 1 el bromo o el cloro, cualquiera, y en la posición 4 el cloro. ¿Okay? De manera que será de esta forma. ¿Okay? Muy bien. Las posiciones 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Y vamos a ver este otro. ¿Sí? 1 cloro, 3, 5 dimetil benceno. ¿Sí? Es el anillo de benceno. En la posición 1 estará el cloro y en las posiciones 3 y 5 estarán 2 metilos. ¿Sí? Como en este el caso. Posición 1 está el cloro, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1 cloro, 3, 5 dimetil benceno. ¿Okay? Veremos, nada más hay que tener ahí cuidadito, no cometan mi mismo error que hice anteriormente, nada más hay que un poco más de cuidado y bueno, sabiendo esto, no tendremos demasiados inconvenientes. Entonces, como actividad, pues van a ser los restantes, ¿no? Los que no hicimos acá, ¿sí? Que son los que no están tapados, ahí se los dejo ahí como actividad para que puedan practicar. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Bueno, nos vamos a encontrar con que hay compuestos que tienen una combinación de varios anillos aromáticos, ¿sí? Que se conocen como los anillos, los compuestos poliaromáticos. ¿Sí? Que, por ejemplo, si tenemos aquí dos anillos unidos, dos anillos aromáticos unidos, reciben el nombre de naftaleno. Este es un compuesto que tal vez algunos de ustedes lo hayan manejado o lo hayan utilizado en casa, que son unas bolitas, ¿no? Que también reciben el nombre de naftalina, ¿okay? Que tiene la característica de que sublima, ¿no? Y que tiene un aroma bastante intenso. ¿Sí? Entonces, bueno, naftaleno o naftalina es lo mismo. ¿Sí? Y son tres, se llama antraceno, y bueno, ya se complica, ¿no? Conforme va aumentando la cantidad de anillos unidos. Vean, aquí este chistoso, ¿no? Coroneno, ¿no? Que son varios anillos aromáticos unidos, ¿sí? Formando una especie de corona. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante, claro, se habrá visto un poco el semestre anterior acerca de las formas de resonancia. ¿Sí? Recuerden que las formas de resonancia son formas equivalentes en donde en la estructura de Lewis tenemos la posición de un doble enlace que es equivalente si estuviera en otro
en otro elemento. Vamos a ver ejemplo. Tenemos el ion nitrato, ¿no? El ion nitrato es algo así, ¿no? Pero esto puede ser equivalente a que este doble enlace esté en este oxígeno, ¿no? O que esté en este tercer oxígeno. Esto es una forma de resonancia, ¿sí? En donde las tres formas son equivalentes, ¿sí? Lo mismo acá. Vean qué es lo que está ocurriendo acá. Si se mueven, aquí estas flechitas rosas están indicando el movimiento de los electrones. Vean cómo cambia la posición de estos. Y vemos que tenemos diferentes estructuras de resonancia para los diferentes compuestos aromáticos, pero pues son equivalentes entre sí. Vamos a ver reglas para determinarlos un poco más adelante. ¿Okay? Bueno, acá más ejemplos en donde tenemos también anillos aromáticos, pero en presencia de otros átomos diferentes a carbono. En este caso son los nitrógenos, ¿sí? Que son ya compuestos, por ejemplo, que forman parte de los aminoácidos o algún medicamento, por ejemplo, para la malaria, o que forman parte del ADN, ¿no? Y del ARN. ¿Sí? Tenemos este tipo de compuestos. ¿Sí? Para que no nos quedemos con que únicamente es benceno y todo lo que lo sustituye. No, podemos tener varios bencenos o otra cosa aromática dentro de un compuesto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar ya con los demás grupos funcionales. Para no hacerlo todavía más extenso y de por sí tal vez va a quedar un poco largo este video, voy a tratar de combinar varios grupos funcionales en una misma, en una misma serie de reglas, ¿no? Para que a la vez de que ahorramos tiempo, pues nos damos cuenta ahí de las sutilezas, ¿no? Que tiene cada uno de los diferentes grupos funcionales, ¿sí? Vamos a comenzar aquí con los alcoholes, fenoles y tioles, ¿sí? Bueno, vamos a pensar que este tipo de compuestos pueden ser como derivados del agua, ¿sí? El agua, H2O, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si uno de esos hidrógenos del H2O lo sustituimos por un grupo orgánico, por una cadena o por algún otro radical? ¿Sí? Es precisamente el principio por ejemplo, de los alcoholes. ¿Sí? Y entonces como característica principal que los alcoholes y tioles serán compuestos que tienen radicales OH y SH respectivamente. OH para alcoholes, SH para tioles. Entonces, estos estarán unidos a carbonos con una hibridación sp3. ¿Okay? Ahora, si estos radicales están unidos a anillos aromáticos, entonces serán llamados fenoles o tiofenoles. ¿Okay? Recuerden, vimos el caso del fenol, ¿no? Que era un anillo aromático, ¿sí? Y el dibujo acá arriba, con un OH. Esto es el fenol, ¿sí? Y si fuera el SH, será el tiofenol. ¿Okay? Y cuando están unidos a carbonos sp2, es decir, carbonos con doble enlace, se formarán los llamados enoles y enetioles. ¿Okay? Vean que nada más de la terminación eno de los alquenos se le agrega la terminación ol o tiol de los alcoholes y tioles. ¿Okay? No es tan complicado, nada más como que se van acumulando allí las nomenclaturas. ¿Okay? Bueno, aquí ya está la estructura como tal del fenol y el tiofenol. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un alcohol común o un tiol común. El único que cambia es oxígeno por azufre. Aquí fenol y tiofenol. ¿Sí? Y aquí sería un enol y aquí un N-tiol, que son estos radicales unidos a un carbono sp2, es decir, un carbono con doble enlace. ¿Sí? Muy bien. Y claro, también existirán ya los triples enlaces, pero bueno, son poco comunes, no nos vamos a estar revisando todos y cada uno de ellos, porque nunca acabamos. ¿Sí? Pero bueno, y bueno, se pueden deducir las reglas correspondientes. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a nombrar? Bueno, en primer lugar, los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, dependiendo de cuántos grupos orgánicos esté
esté unido el carbono de dicho alcohol. Por ejemplo, un alcohol primario en donde el carbono estará unido a una sola cadena, a un solo grupo. ¿Sí? Secundario serán 2 grupos y terciario serán 3 grupos. ¿Sí? Y van a seguir las mismas reglas que los alcanos sustituidos, ¿sí? En donde se indica la posición del OH, ¿sí? Y se nombra la cadena como tal. Y claro, si hay otros radicales, otros grupos, también se nombran con las mismas reglas. ¿Sí? Aquí, bueno, recordemos, elegimos la cadena más larga de carbonos, pero esta debe contener al grupo OH. ¿Sí? Y pues recibirá la terminación OL. ¿Sí? Y la numeración comenzará a partir del extremo más cercano al grupo OH. ¿Sí? Aquí se nos hace la aclaración, ¿no? El grupo OH va a tener preferencia sobre halógenos, dobles o triples enlaces. ¿Okay? Generalmente todos los grupos funcionales que estaremos viendo de ahora en adelante van a tener preferencia sobre cualquiera de estos. ¿Okay? Que vayan teniendo esa idea. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo la cadena más larga, contiene el, la cadena de 7 carbonos. ¿Sí? ¿Y de qué estamos hablando? De el alcohol, el grupo OH está en la posición 2. Esta nomenclatura está errada, ahorita vamos a corregirla. Y bueno, hacemos la numeración correspondiente y hacemos bueno, lo nombramos como ya sabemos. ¿Sí? Bueno, primero el radical, si es que tenemos alguna ramificación. ¿Sí? 3 etil, ¿okay? 3 etil. Luego, ¿qué sigue? Vamos a ver que el alcohol está en una cierta posición que es distinta de 1, ¿sí? Porque está dentro de la cadena, no está en un extremo. Entonces, hay que nombrar la posición y después el compuesto, la cadena como tal, con la terminación ol. ¿Sí? 3 etil, 2, ahora sí, la cadena son 7, heptanol. ¿Sí? Heptanol. ¿Sí? O con la nomenclatura esa que no me gusta, ¿sí? Como se los he mencionado anteriormente, sería 3 etil, heptan, 2 ol. ¿Sí? Porque aquí en la posición 2 está el alcohol. ¿Sí? Lo bien. Ya, no me gusta, pues recuerden que no me gusta simplemente por la pronunciación, pero vean que es bastante claro, ¿no? Porque está diciendo en qué posición está cada cosa, ¿no? 3 etil y 2, bueno, heptan 2 ol, ¿no? Porque ahí está el OH. ¿Sí? Muy bien. Este otro compuesto, vamos a checar, que es la cadena más larga, son 8 carbonos, y aquí en la posición 1 está el OH, entonces será el octanol. ¿Okay? Y ahí no es necesario ponerle el 1 porque si no escribimos el número, automáticamente nosotros estaremos pensando que el radical OH está en la posición 1. ¿Sí? Y vamos a ver, el radical está en la posición 2, en este caso será 1, 2, 3, es el radical propilo. Entonces, este nombre sí está correcto. ¿Sí? Será el 2-propil octanol. ¿Sí? Aquí no es necesario escribir el sustituyente del OH porque si no lo escribimos quiere decir que está en la posición 1. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Acá hay varios compuestos que tienen dobles enlaces o que están en algún anillo. Cuando tenemos dobles y triples enlaces unidos a un alcohol, aquí no nos salvamos de la nomenclatura que no me gusta. ¿Sí? Ahí no hay de otra. ¿Sí? Porque sería más complicado si lo escribiéramos de otra forma. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos que comenzamos la numeración a partir del OH más cercano al extremo. Recuerden que va a tener preferencia sobre los dobles o triples enlaces. Bueno, pues aquí está. ¿Sí?
Entonces vemos que es un hexeno, ¿no? Le vamos a ver en dónde están las características que me interesan, ¿no? El doble enlace está en la posición 5 y el alcohol está en la posición 2. El OH está en la posición 2. ¿Sí? Por lo tanto, recibirá este nombre. X5N, 5 da el doble enlace, ¿sí? X5N, 2-ol, porque el alcohol, el OH, está en la posición 2. ¿Sí? Pues vean cómo se puede ir complicando, vean este compuesto. ¿Sí? Recuerden que cuando combinábamos triples y dobles enlaces, nombramos primero al doble enlace, ¿sí? Será 3, bueno, igual se trata de 6, son 6, es un hexano que está con dobles, triples y OHs, entonces será la posición 3, x 3 en 5 in, esto de alqueno y esto de alquino, 3 en 5 in, 1 ol, o podemos no haber escrito esto, ¿okay? Entonces, x3 en 5 in, 1 ol. ¿Okay? Perfecto. Vean que son nombres un poco extraños, pero bueno, tienen cierta lógica. Acá, aquí pues combinamos varias de las reglas anteriores. Recuerden que lo que habíamos dicho es que si tenemos varios sustituyentes, vamos a numerarlos de tal manera que tengan el menor localizador posible. Pero recuerden que si tenemos dobles o triples enlaces, esos tienen preferencia sobre los radicales. Pero a su vez, el OH tiene preferencia sobre los dobles o triples enlaces. Pues vean que todo esto se está combinando en este compuesto. ¿Okay? Vamos a empezar el OH, esta es la prioridad máxima, y luego seguimos con la siguiente prioridad, radicales o dobles enlaces. Pues los dobles enlaces. Entonces, la numeración va en este sentido. ¿Okay? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a nombrarlo. Ya está aquí la numeración. Será 6-metil ciclohexen, porque es un anillo que tiene un doble enlace, ciclohexen, ciclo 2-hexen, porque hay que indicar la posición de este doble enlace. Metil ciclohexen 2-en, 1 ol. ¿Okay? De nuevo, metil ciclohex 2-en, 1 ol. ¿Okay? Recuerden ponerle en pausa para que lo puedan analizar con más detalle. ¿Okay? Seguimos. Para el caso de los fenoles, la nomenclatura será para los compuestos aromáticos derivados del benceno, como lo acabamos de revisar. ¿Sí? Solo que la terminación de esos compuestos será fenol en vez de benceno. ¿Sí? Habrá ocasiones en las que el grupo OH se menciona como hidroxi. Por ejemplo, el fenol, ¿sí? El fenol, este compuesto, también se recibe el nombre, por ejemplo, de hidroxibenceno, porque el OH está actuando como el sustituyente, no como nuestro grupo principal. Entonces puede ser hidroxibenceno, pero bueno, es más común llamarlo fenol. Y acá no vino ningún ejemplo. Bueno, vamos a dibujar uno rapidito. Vamos a poner acá un fenol y vamos a poner un CH3. ¿Okay? Entonces, esto, recordemos que tenemos un benceno disustituido, entonces podemos utilizar la nomenclatura ortometapara. ¿Okay? Entonces, esto es la posición 1, 2. Utilizamos el prefijo orto. ¿Sí? Orto, metil, fenol. ¿Okay? Si tuviéramos otro por acá, CH3, entonces no podemos utilizar el ortometapara, utilizamos los sustituyentes con el número más bajo, siempre y cuando recordemos que el prefijo, el OH tiene preferencia sobre los demás. Entonces, la numeración creo que es correcta de esta manera. Muy bien, 2, 3, 4, 5, ok. Entonces, este compuesto sería 2,5
dimetil fenol. ¿Okay? Recuerden que el fenol ya automáticamente me dice que es benceno más OH. ¿Okay? 2,5 dimetil fenol. ¿Okay? Bueno, listo. Y si tuviéramos varios sustituyentes, lo mismo que en otras cadenas, los nombramos alfabéticamente. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si el compuesto tiene 2 o 3 grupos OH? Bueno, la terminación, lógicamente, siguiendo las reglas de otros compuestos, será diol o triol. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos al 2-metil-2-pentanol, ¿okay? O aquí con esta nomenclatura, 2-metil-pentan-2-ol, es como ya lo vimos. ¿Okay? Acá, bueno, ahorita no me interesa esto de cis, nada más nos interesamos aquí en los compuestos, en los sustituyentes. ¿Okay? Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿okay? Es un ciclo hexano, ¿okay? Y los OH están en la posición 1 y 4. ¿Okay? Y entonces se tratará de un diol, ¿no? Porque hay dos OHs. ¿Y en qué posiciones están? Posiciones 1 y 4. Entonces es 1, 4, ciclo hexano diol. ¿Okay? O como esta nomenclatura, ciclo hexano 1, 4, diol. ¿Okay? Vamos a ver esto. Recuerden que a pesar de que tengamos aquí el benceno, que es una cadena más larga de carbonos, recuerden que la numeración se hace a partir de donde se encuentra el OH y esa será nuestra cadena principal. Por eso la numeración está en esta forma y no a partir del benceno. Entonces, si el benceno no va a ser la cadena principal, va a ser un radical, recordemos que se llama fenilo. ¿Sí? Muy bien. Es un butano, ¿sí? Entonces es 3-fenil, 2-butanol. O como viene aquí, 3-fenil, butan, 2-ol. ¿Sí? O 3-fenil, 2-butanol. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Más ejemplos. ¿Sí? Esto es el alcohol bencílico. Recuerden el radical bencilo, ¿sí? Que no lo confundamos con el fenilo, que es el anillo unido a un CH2 y ya el enlace libre. ¿Sí? Esto es el radical fenil. Por eso se llama alcohol bencílico o, como si lo nombráramos, así como este ejemplo que vimos anteriormente, sería el fenilmetanol, porque la cadena principal sería donde está el OH y la cadena principal nada más tiene uno, pues proviene del metano. ¿Okay? Entonces es metanol, pero es un metanol que está sustituido. ¿Con qué? Con un fenil. Entonces fenilmetanol o el alcohol bencílico, ¿no? Siguiendo este radical. Este otro ejemplo pues, será, digamos, prop 2 en 1 ol. ¿Sí? Porque el doble enlace está en el carbono número 2, ¿sí? Y en la posición 1 estará el alcohol. ¿Sí? Bien. Esto es el radical terbutilo, ¿sí? Entonces será el terbutanol, ¿no? Podríamos pensar que es el terbutanol, o como su nombre de acá abajo, 2-metil propan 2-ol. ¿Sí? Porque vamos a pensar que este es un propano, 1, 2, 3, y este propano está disustituido aquí con un metilo y con el OH. Entonces, 2-metil, 2-propanol o 2-metil propan 2-ol. ¿Sí? Este otro, que es el llamado etilenglicol, ¿sí? Que es el 1,2-etanodiol. Es un etano que está sustituido con los dos OHs. 1,2-etanodiol. ¿Sí? O el glicerol, también llamado glicerina, ¿sí? Es el 1,2,3-propanotriol. ¿Sí? Que hay tres grupos OHs en las posiciones 1, 2, 3. 1, 2, 3, propanotriol. ¿Sí? Muy bien. En los tioles, para ahorrarme un poquito de tiempo, pues no voy a repetir todas las reglas. ¿Sí? Se siguen exactamente en las mismas. ¿Sí? Simplemente que la terminación será tiol. Y si tenemos
2 o 3 grupos SH, la terminación será ditiol o tritiol. ¿Okay? Y así como el grupo OH a veces recibía el nombre de radical hidroxi, el grupo SH a veces se nombra como el grupo mercapto. ¿Okay? En caso de que se lleguen a encontrar algún compuesto que tenga algún mercapto, bueno, entonces habrá algún SH por ahí. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, el etanotiol, ¿sí? Ciclohexanotiol, o, bueno, como lo vemos ahí estamos utilizando el grupo mercapto, ¿sí? Es el ácido metamercapto benzoico. ¿Sí? Los ácidos carboxílicos, como el ácido benzoico, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Simplemente recordemos que posiciones 1 y 3 es prefijo meta, ¿sí? Es lo que importa aquí. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. ¿Qué propiedades tienen estos compuestos? ¿Sí? Bueno, los alcoholes tienen grandes aplicaciones en la industria farmacéutica. Claramente, pues tenemos ahí el alcohol etílico, ¿no? El alcohol del 96, ¿no? Que utilizamos para tratar heridas, como antisépticos o lo que sea. Pero pues también, obviamente, en la industria de los alimentos, claramente las bebidas alcohólicas, ¿sí? Ahí estarán presentes estos compuestos, ¿sí? Y también algunos se utilizan como adhesivos, ¿sí? Si lo vemos desde su punto de vista químico, pues forman parte de varias moléculas, ¿sí? Biomoléculas, y que les confiere propiedades bastante particulares que vamos a estar revisando posteriormente. ¿Sí? La presencia del grupo OH hace que el compuesto adquiera una polaridad, ¿sí? Es decir, vamos a tener la formación de un dipolo, ¿sí? Y esto va a generar que aumente en gran medida su punto de fusión, su punto de ebullición. ¿Sí? Y más aún porque están presentes los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Recuerden que son estos enlaces especiales que existen entre hidrógeno y ya sea flúor, oxígeno o nitrógeno. ¿Sí? Lo mismo pasará con los fenoles en relación con el benceno. ¿Sí? Los tioles no hay presencia de puentes de hidrógeno, pero sí también experimentan una polaridad, también forman dipolos. ¿Sí? El azufre no es tan electronegativo como el oxígeno, pero también generarán dipolos, menos intensos, pero estarán presentes. ¿Okay? Y vamos a ver un poco más adelante, conforme veamos la reactividad de los compuestos, que los alcoholes y los tioles son considerados como ácidos débiles. ¿Okay? Y van a ser todavía más débiles mientras haya más grupos sustituyentes, mientras más metilos, etilos o lo que sea en la cadena de carbono. ¿Sí? Y si hay sustituyentes muy electronegativos, esto va a influir en que elevan la acidez de las sustancias. ¿Sí? Cabe mencionar que tanto los fenoles como los tioles serán más ácidos que el agua. ¿Sí? Vamos a ver esto en la unidad número 3, ¿sí? Donde veamos parte de la reactividad. ¿Sí? Y esto de la presencia de grupos electronegativos se conoce como el efecto inductivo, ¿sí? Que lo vamos a revisar con detalle más adelante. Bueno, ahí nada más un diagramita en donde tenemos diferentes alcoholes en comparación con el agua. ¿Sí? Recordemos ahí el concepto del pKa, ¿sí? En la parte de los ácidos y bases débiles, ¿sí? Y hacemos la comparación con respecto al agua y vemos que aquí los alcoholes y en general alcoholes y fenoles son un poco más ácidos que el agua. ¿Sí? Muy bien. Ejemplos, bueno, ya estuvimos viendo varios compuestos, nunca está de más ver algún otro. ¿Sí? Tenemos aquí este compuesto, identificamos la cadena más larga, ¿sí? En donde se encuentran los más cercanos al extremo los OH, entonces empezamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? El radical aquí está en la posición 5, entonces será 5 metil, y luego los OH, 2,4 hexano diol. ¿Okay? O con la otra nomenclatura, 5 metilhexano, 2,4 diol. ¿Okay?
Entonces ya me estoy yendo más rápido para no estar repitiendo siempre las mismas reglas. ¿Sí? O aquí este otro, ¿sí? Es 2-ciclopenteno 1-tiol. ¿Okay? Ciclopenteno, pues es la cadena principal. Y aquí, pues recuerden que esto tendrá prioridad sobre el doble enlace. Pues por eso aquí es nuestra posición 1 y acá la posición 2. ¿Sí? Por eso será 2-ciclopenteno 1-tiol. ¿Okay? Y bueno, entonces les dejo aquí para que practiquen esta actividad, para que ustedes nombren a estos compuestos y que dibujen estos otros, ¿okay? Para que puedan practicar. ¿Sí? Continuamos. Vamos con los siguientes grupos funcionales, que son los éteres y los sulfuros. Como vemos, los éteres y sulfuros, lo único que van a cambiar es que en vez de oxígeno vamos a tener un azufre. Por eso los junto en un mismo estudio. ¿Okay? Bueno, un éter como tal es una sustancia que va a tener dos grupos orgánicos y a su lado va a haber, que va a haber un oxígeno y a su lado va a haber dos grupos orgánicos. ¿Okay? Estos grupos orgánicos pueden ser alquilos, cadenas de carbonos, arilos, es decir, anillos aromáticos, vinilos, bueno, esto no lo revisamos, pero los vinilos son radicales que tienen dobles enlaces. ¿Okay? Esos son los vinilos. ¿Okay? Y pues cualquier otro, básicamente. ¿Sí? Y este oxígeno puede formar parte de una cadena abierta, es decir, que a los lados tengamos simplemente cadenas de carbonos, o puede formar parte de un ciclo. ¿Sí? Y en similitud al agua, el oxígeno tendrá una hibridación sp3, vamos a tener un par de electrones libres ¿sí? Presentes ahí en dicha molécula. ¿Sí? En el caso de los sulfuros, es básicamente lo mismo, lo único que cambia es que vamos a tener un azufre en vez de oxígeno, es la única diferencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo los vamos a nombrar? Es muy sencillo. ¿Sí? Vamos a identificar los sustituyentes orgánicos y los vamos a ordenar de forma alfabética y al final vamos a colocar la terminación éter. ¿Sí? No hay más que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, al lado de los oxígenos, identificamos al radical metilo y al radical isopropilo. ¿Okay? Entonces, por orden alfabético, primero va isopropilo antes de metilo. Entonces, por eso es isopropil, metil, éter. Entonces vean que es muy sencillo. Nombramos los radicales en orden alfabético y al final la terminación éter. Isopropil, metil, éter. ¿Okay? Vamos a ver este otro, que es con un anillo aromático. Es el radical fenilo y el radical etilo. ¿Sí? Etilo va antes que fenilo, entonces será etil, fenil, éter. ¿Sí? Vean que es muy, muy, muy sencillo. ¿Sí? Vamos a ver aquí más ejemplos todavía. Etil, metil, éter. ¿Sí? Y cuando tenemos radicales repetidos, pues simplemente hacemos la indicación correspondiente. ¿Okay? Dietil, éter. ¿Okay? Sencillo. ¿Sí? Butil, metil, éter. ¿Okay? Vamos a ver acá. Vean, esto ya vemos un poco más interesante lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? Aquí vemos que es de igual manera un éter, acá, pero vemos que aquí uno de los radicales está, bueno, el oxígeno está sustituyendo en una posición distinta a la 1, al radical correspondiente. Entonces no estaremos hablando de un radical pentilo, no hay que indicar la posición en donde está la sustitución correspondiente. En este caso está en la posición 2, y vean aquí el nombre. Metil pent 2-il, porque es en la posición 2 donde está el oxígeno, pent 2-il, éter.
O, bueno, recuerden que esta es la nomenclatura que no me gusta. Podríamos fácilmente haberlo escrito como metil 2-pentil éter. ¿Okay? Porque ese 2 está indicando en dónde en dónde se está colocando el oxígeno en la cadena de carbonos. ¿Okay? Metil 2-pentil éter. ¿Okay? Vean este otro. Es un éter que tiene aquí dos radicales, pero aquí el radical de la izquierda, vean que se trata de un ciclohexano, pero este ciclohexano a su vez está sustituido. ¿Sí? Pues es un radical dentro de otro radical. ¿Sí? Por orden alfabético, primero va el etil. ¿Sí? Entonces, etil, luego que sigue este otro radical, que ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con que es un ciclohexilo. ¿Sí? Pero este ciclohexilo a su vez también está sustituido por un metilo. ¿En qué posición? Bueno, 1, 2, 3. Entonces será 3-metil ciclohexil éter. Va de nuevo. Etil 3-metil ciclohexil éter. ¿Okay? Muy bien. No nos enfocaremos tanto en ese tipo de compuestos, vamos a ver nada más que nada los sencillitos. ¿Okay? Y los sulfuros es exactamente lo mismo que los éteres. ¿Okay? Aquí no hay más que hacer. Ejemplo, y bueno, aquí la única diferencia es que la terminación será sulfuro. ¿Okay? Entonces esto será dimetil sulfuro, ¿okay? O este será, por ejemplo, metil fenil sulfuro. Nada más que aquí una precisión. Aquí está metilfenil sulfuro porque en inglés la M va antes que la P. ¿Sí? Y recuerden que en inglés fenilo empieza con P. Si lo escribiéramos en español, primero iría el fenilo porque lo escribimos nosotros con la F. ¿Sí? Entonces nosotros lo escribiríamos como fenil metil sulfuro. ¿Sí? Simplemente por cuestión de alfabeto. ¿Okay? Entonces, fenil metil sulfuro. O si lo manejamos en inglés, pues metilfenil sulfuro. ¿Okay? Muy bien. Seguimos. Bueno, vamos a encontrar, y no son comunes, pero nos podemos encontrar con alguno de ellos, a los éteres cíclicos. Es decir, que el oxígeno forma parte de la cadena, no como los que vimos anteriormente. Aquí está dentro de la cadena. ¿Sí? Y pues vamos a tener la numeración correspondiente, empezando por el oxígeno, y se agregará al el prefijo oxa, seguido del nombre del alcano. ¿Okay? Oxaciclopropano, como lo estamos viendo acá, oxaciclobutano. ¿Okay? Si tenemos algún sustituyente, la numeración comenzará con el oxígeno, será 2-bromo oxaciclopentano, ¿okay? O 3-metil oxaciclohexano. ¿Okay? Bueno, creo que con nuestros ejemplos queda más que claro. Nada más hay que ver esto, ¿no? Agregar este prefijo cuando tenemos que el oxígeno está dentro de la cadena. ¿Sí? Si está fuera de la cadena, seguimos como los casos anteriores. ¿Sí? Bueno, ¿qué propiedades tienen? ¿Sí? Bueno, los éteres, y en específico el éter dietílico o el dietil-éter, ¿sí? Se utiliza mucho en la medicina como anestésico y también como disolvente, hablando de aplicaciones industriales. ¿Sí? Serán relativamente estables, ¿okay? Algunos serán poco reactivos, ¿okay? Otros sí, otros no tanto, pero pues hay que tratarse con cuidado porque algunos de ellos, si se almacenan por mucho tiempo, pues claro, si bien son estables, en algún momento van a tener que reaccionar, ¿no? Si se almacenan por mucho tiempo, pueden formar peróxidos que son indeseables porque estos serán explosivos. ¿Okay? Si hablamos de los puntos de fusión y ebullición, estos serán menores que los alcoholes correspondientes. ¿Sí? ¿Sí? Porque no generarán tanto un puente de hidrógeno. Si bien sí son polares,
no lo son tanto como un alcohol, porque no forman tanto los puentes de hidrógeno. Por eso serán puntos de ebullición más bajos. Y, y vamos a tener la presencia de un momento bipolar, por lo tanto, muchos de ellos serán solubles en agua. Y en el caso de los sulfuros, muchos forman parte de las diferentes biomoléculas, en específico de algunos aminoácidos, ¿no? Que tienen cierta importancia para los organismos. Ahí estarán metidos los sulfuros. Bueno, vamos a ver aquí un par de ejemplos. Un éter de este estilo, identificamos a los radicales, vemos que son dos isopropilos, pues será el diisopropil éter. Vamos a ver esto, tenemos un metilo y tenemos un ciclopropilo. Entonces, la C va antes que la M, entonces será ciclopropil metil éter. ¿Okay? Más ejemplos. Vean que tengo aquí dos anillos, pero uno tiene dobles enlaces y el otro no. Entonces recuerden que el que tiene dobles enlaces será el fenilo. ¿Sí? Entonces, por orden alfabético, primero va el ciclohexil, ¿sí? Fenil, éter. ¿Okay? Vamos a ver estos otros. Este es el radical terbutilo y este es el radical isopropil. Entonces, la B va antes que la I. ¿Okay? Terbutil, isopropil, éter. ¿Okay? ¿Vale? Muy bien. Y ahí están las actividades correspondientes para que ustedes den los nombres o hagan la estructura, ¿no? Que ustedes puedan dibujarla adecuadamente. ¿Vale? Muy bien. Pues seguimos. Entonces, si se dan cuenta, pues ya me estoy yendo demasiado más rápido, porque pues ya conocemos las reglas de nomenclatura principales. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí el grupo, tal vez de los más importantes que les vamos a estar encontrando a lo largo del curso, que es el grupo carbonil, ¿sí? Que ya se los he mencionado en varias ocasiones anteriormente. ¿Sí? El grupo carbonilo es este que estamos viendo aquí abajo. ¿Sí? Este es el grupo carbonilo. Y pues la mayor parte de las moléculas biológicas, así como muchos de los medicamentos, ¿sí? Y también compuestos sintéticos, van a contener al grupo carbonilo en su estructura. ¿Sí? Porque es muy reactivo, le da bastantes propiedades a los compuestos. Entonces, básicamente cualquier cosa orgánica compleja que veamos, casi seguro, en algún momento va a tener un carbonilo. ¿Sí? Casi seguro. Muy bien. Hay una gran cantidad de compuestos carbonílicos, es decir, que tienen esta estructura. Pero pues básicamente siguen las mismas reglas o los mismos principios. Por lo que aquí vamos a incluir a todos estos grupos funcionales. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, amidas y ésteres. ¿Okay? Pues en esta sección vamos a ver a todos ellos de una sola vez. ¿Okay? Bueno, como dijimos, están todos estos grupos funcionales incluidos en el grupo carbonilo. Y aquí la característica principal de cada uno de ellos es la terminación. ¿Okay? Si tenemos al grupo carbonilo unido a un hidrógeno, estaremos hablando de un aldehído, que el compuesto, la cadena de carbonos más grande, va a tener la terminación al. ¿Okay? Una cetona es un grupo carbonilo unido a dos cadenas de carbono. Entonces, haciendo el conteo de toda la cadena, se indica la posición en donde está este doble enlace y se le dará la terminación ona. ¿Okay? Aquí, aclaración, los aldehídos siempre van a ser en los extremos. ¿Okay? Siempre van a ser en los extremos. Entonces, por lo tanto, siempre van a estar en la posición 1, o casi siempre. Ya veremos algunos casos en los que no siempre, ¿no? Pero siempre van a estar en un extremo, eso sí. La acetona puede estar dentro, entre cualquier carbono de la cadena. Los ácidos carboxílicos, al igual que los aldehídos, también van a estar en un extremo siempre. ¿Sí? Y la característica es de que el grupo carbonilo
está unido a un OH y a una cadena de carbonos. ¿Qué nombre recibe? Recibe el nombre, la palabra ácido, después la cadena de carbonos con la terminación oico. ¿Okay? Acá este otro son los ésteres. Vean aquí es el grupo carbonilo unido a un radical y acá unido a un oxígeno pegado a otro radical. Vean que es similar a los ácidos carboxílicos, pero aquí en vez de un hidrógeno tiene un radical. Y nos damos cuenta de que los ésteres de alguna manera pueden provenir de los ácidos. ¿Sí? Porque haciendo una analogía con los compuestos inorgánicos del semestre anterior, ¿sí? El ácido sulfúrico, el H2SO4, al momento de que reacciona con una base, va a generar una sal. ¿Qué sales? Pues los sulfatos. ¿Sí? Una sal que tiene este ion. Bueno, algo aquí, algo así va a ser acá. Los ácidos carboxílicos generan alguna sal que se denominan como ésteres. ¿Sí? Y así como el ácido sulfúrico va a generar un anión sulfato con la terminación ato, entonces, algo similar va a ser aquí. Va a generar un compuesto, una cadena, que va a tener la terminación oato. ¿Sí? Es decir, dependiendo qué tan larga sea esta cadena, ¿sí? Esto va a generar al no sé qué oato. ¿Sí? De X, en donde X es lo que esté acá de este lado, en la R'. ¿Sí? Muy bien. Y las amidas, en donde tenemos aquí el grupo carbonilo, unido por un lado a una cadena de carbonos, y del otro lado con un NH2. ¿Okay? Y aquí no hay más que decir, porque, bueno, estaremos con la cadena de carbonos y se le dará la terminación amida. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos de todos ellos. Bueno, van a ver para caracterizarlos un poco. El doble enlace entre carbono y oxígeno es similar al de los alquenos, es decir, habrá hibridaciones sp2. ¿Okay? Bueno, también habrá enlaces pi con el oxígeno, ¿okay? Entonces habrá ahí electrones libres, ¿no? Que me hacen rígida la estructura correspondiente. ¿Okay? Y aquí es la geometría del grupo carbonilo, precisamente por este doble enlace y la presencia de los enlaces pi, es plano trigonal. ¿Sí? Y está muy polarizado debido a la presencia del oxígeno y de su gran electronegatividad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vemos ahí, por ejemplo, la comparación del grupo carbonilo con respecto a un alqueno. ¿Sí? Aquí estos orbitales son los pertenecientes al oxígeno, que son los pares de electrones libres. ¿Sí? No vayan a olvidar eso. ¿Sí? Y bueno, es la analogía, ¿no? Que se tiene el grupo carbonilo con los alquenos. Y esto hace que pues tenga características de moléculas polares y que de alguna manera puedan ceder sus electrones fácilmente. ¿Okay? Veamos ahí. Si representamos aquí como un mapa de electrones, la parte roja es donde hay una alta concentración electrónica. ¿Okay? Es decir, está muy polarizado este tipo de compuestos. ¿Okay? Muy bien. Bueno, ¿cómo nos vamos a nombrar? Así como en los grupos funcionales anteriores, vamos a obtener la cadena más larga posible. ¿Sí? Si, claro, que incluyan al grupo funcional, evidentemente. ¿Sí? Y si hay dobles o triples enlaces, también esta cadena debe incluirlos. ¿Sí? Por ejemplo, para los aldehídos se cambiará la terminación O del alcano por la terminación al. Y como se los comenté, no es necesario el localizador del grupo aldehído porque siempre va a estar en un extremo. Es decir, siempre va a tener la posición 1. ¿Okay? En el caso de las cetonas, la terminación será ona y aquí sí hay que indicar el número o la posición. ¿Okay? De tal manera que sea el más bajo posible, como lo hemos visto.
Los ácidos carboxílicos, recuerden, se agrega la palabra ácido, seguido del nombre del alcano con la terminación oico, y también, así como los aldehídos, va a estar en un extremo y va a tener la posición 1. ¿Okay? ¿Qué pasa con los ésteres? Bueno, el grupo que tiene al carbonilo tendrá la terminación OATO y después se nombrará al otro radical al que esté unido. Pero este radical será un alquilo. Vamos a ver ejemplos al respecto. En las amidas, la terminación del alcano será únicamente la terminación amida. ¿Sí? Claro, y aquí nos vamos a encontrar con algo nuevo. El nitrógeno de las amidas, ¿sí?, puede estar a veces sustituido, ¿sí?, pero esta sustitución no recibe una numeración como en la cadena de los carbonos. Recuerden que las numeraciones siempre nombramos los carbonos, ahí 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Pero nunca hacemos la numeración con un elemento diferente a carbono. En este caso, si hay un sustituyente en el nitrógeno, el localizador que se utiliza para su posición es simplemente la letra N mayúscula. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de ello para que quede más claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chequen aquí. Vean lo que está ocurriendo. Aquí estoy mostrando ejemplos de aldehídos, ¿ok?, de diferente naturaleza. Pueden ser aldehídos únicamente lineales, sustituidos con dobles enlaces, que estén repetidos, que haya dos grupos aldehído o con anillos aromáticos. Entonces aquí estamos viendo, pues, la mayor parte de las posibilidades. ¿Okay? Ven aquí, 1, 2, 3, 4, son 4 carbonos, y será el butanal. ¿Okay? Ven aquí, el aldehído. ¿Qué pasa con los sustituidos? Vean, empezamos siempre a partir del aldehído. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Siempre este va a ser la posición 1, 2, 3, 4. Aquí están los sustituyentes. ¿Sí? ¿Cuáles son estos sustituyentes? Son 2 metilos. Entonces, como ya sabemos, en este caso 4, 4 dimetil pentanal. ¿Sí? Es una cadena de 5 carbonos. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos un aldehído con doble enlace? Bueno, lo mismo, el aldehído va a tener preferencia sobre el doble enlace. Entonces aquí seguirá siendo la posición 1. ¿Okay? ¿Okay? Muy bien. Entonces en la posición 4 empieza el doble enlace. Entonces hacemos la indicación correspondiente, que es el 4 hexenal. ¿Okay? Es la terminación del alqueno y luego con la terminación al. ¿Okay? ¿Qué pasa si tenemos una cadena con 2 aldehídos? Recuerden que los aldehídos siempre irán a los extremos. Y si hay en los extremos, pues no hay necesidad de ponerle un localizador, un número. Pero si hay 2, claro, no va a haber 3 nunca. ¿No? Siempre van a ser 2, en el caso de que sean una cadena lineal de carbonos. ¿Okay? Vale. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos 2 grupos aldehído. ¿Sí? Recibirá el nombre de hexano dial, porque hay 2 grupos aldehído. ¿Sí? Y recuerden que tenemos el anillo aromático y si está pegadito a un carbono, entonces es el radical bencilo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, del bencilo, vamos a darle el nombre al compuesto. ¿Sí? Y vean que se llama benzaldehído. ¿Okay? Benzaldehído. Estos son característicos, nombres específicos que se le da a este tipo de compuestos. ¿Sí? Bueno, estos son ejemplos de aldehídos. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Sí? Son las cetonas. ¿Sí? Recuerden que las cetonas sí requieren de un localizador para nombrarlos. ¿Sí? Cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cetona tendrá que ir en el localizador más bajo posible. Entonces empezamos la numeración desde acá. 1, 2, ya seguimos. Será 2 heptanona. ¿Ok? 2 heptanona. ¿Ok?
Muy bien. Una cetona sustituida, lo mismo, la cetona tendrá el número más bajo posible. 1, 2, 3, 4. 4-metil, 2, 4-metil, 2, pentanona. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa con los que tienen doble enlace? Aquí pues no habrá otra opción más que utilizar la nomenclatura que no me gusta. ¿Ok? Pero de igual manera comenzamos la numeración a partir de la cetona que esté más cercana a un extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, el doble enlace está en la posición 4. Entonces será 4-hexen. ¿Y dónde está la cetona? En la posición 2. 4-hexen, 2-ona. ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasa si tenemos dos cetonas en la misma cadena? De igual manera, hacemos la numeración de tal manera que nos encontramos con los más bajos posibles. ¿Okay? Esta es una cadena de 10 carbonos. Indicamos la posición, en este caso es la 2, en este caso es la 7. 2,7 decano diona. Diona porque hay dos cetonas en el compuesto. ¿Okay? Y finalmente este que recibe un nombre especial. Recuerden que siempre aquí voy a estar dibujando con grupos aromáticos porque son importantes. ¿Sí? Este compuesto recibe el nombre de benzofenona. ¿Sí? Benzo, recuerden que el radical bencilo es el anillo con un carbono. Y el otro, pues como no tiene otro carbono adicional, será el radical fenilo. Y por eso es benzofenona. Y la terminación ona por esta parte. ¿Okay? Muy bien. Vamos con los ácidos carboxílicos. ¿Sí? Recuerden la palabra ácido, después la cadena de carbonos con la terminación oico. ¿Sí? Y siempre, así como en el caso anterior, está en un extremo, entonces no hay necesidad de colocarle un número. ¿Sí? 1, 2, 3 es un propano, entonces es el ácido propanoico. ¿Okay? Esto es el ácido carboxílico. Un ácido sustituido, bueno, hacemos la numeración. Recuerden que esto siempre va a ser un extremo y tiene la posición 1. Entonces, el localizador será del otro radical. Muy bien, entonces es el ácido 4-metil pentanoico, ¿no? Que son 5 carbonos. ¿Okay? Vamos con uno, ahora puse aquí uno con un triple enlace. ¿Okay? Recuerden, el localizador va con el triple enlace. 1, 2, 3, 4. Aquí la posición 4, aquí la 5. ¿Sí? Entonces el ácido 4-butinoico, recuerden aquí, ino para los alquinos, ¿okay? Y pues se combina con la terminación oico del ácido. ¿Okay? Ácido 4-butinoico. ¿Okay? ¿Qué pasa si tengo dos ácidos carboxílicos? Vean acá, recuerden que siempre serán los extremos. ¿Okay? Y si además está sustituido, pues haremos la nomenclatura con los números los siguientes más bajos. ¿Okay? Más bajos serían esta, la posición 3, y esta la posición 6. Entonces, ácido 3-etil, 6-metil, octano, porque son 8, dioico, porque hay dos ácidos carboxílicos. ¿Ok? Ácido 3-etil, 6-metil, octano, dioico. ¿Ok? Muy bien. Y el del anillo aromático correspondiente es el ácido benzoico. ¿Sí? Recuerden, anillo aromático con un carbono, radical bencilo, ¿sí? Entonces en su forma de ácido es el ácido benzoico. ¿Sí? Vamos con los ésteres. ¿Okay? Recuerden que provienen de los ácidos, ¿sí? Y la cadena en donde esté el radical éster tendrá la terminación OATO. Y lo que esté al lado del oxígeno será el radical metilo correspondiente. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Entonces estamos hablando del butanoato. ¿Sí? ¿Butanoato de qué? De metilo. ¿Sí? Vamos a ver un éster sustituido. ¿Sí? Vamos a ver lo que está con el carbonilo. Será 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Son 4. Entonces es un butanoato. Pero este butanoato está sustituido. ¿Por quiénes? Bueno,
pues la numeración comenzará a partir del doble enlace del carbonilo. ¿Ok? Aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces el 4-bromo, esto es por orden alfabético, 4-bromo, 3-metil butanoato de etilo, ¿okay? Que son dos carbonos acá. 4-bromo, 3-metil butanoato de etilo. ¿Okay? ¿Qué pasa con dobles enlaces? ¿Okay? Bueno, ahí lo estamos viendo. La misma lógica, comenzamos la numeración a partir del carbonilo. Entonces, el doble enlace está en la posición 2, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 carbonos, entonces será 2 pentenoato, pentenoato por el doble enlace, pentenoato, 2 pentenoato de isopropilo, este es el radical isopropilo. ¿Okay? Y aquí no hay fácilmente una estructura que tenga dos ésteres. Entonces aquí, pues para seguir una correspondencia con los anteriores, pues conviene aquí dos grupos funcionales. ¿Sí? Conviene aquí el éster y alcohol. ¿Sí? Cuando los alcoholes están como sustituyentes, no se nombran como alcoholes, sino reciben el prefijo hidroxi. ¿Sí? Creo que sí se los mencioné en su momento cuando vimos los alcoholes. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿cómo se llamaría este compuesto? Y bien, aquí estoy combinando éster con sustituyentes, con doble enlace y con otro grupo funcional, ¿okay? Para hacerlo más complicado y que, para que podamos practicar mejor. ¿No? Igual, comenzamos la numeración desde el carbonilo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y si nos encontráramos con OH y doble enlace, pues tiene preferencia el hidróxido. ¿No? Bueno, entonces será el 3-hidroxi, 2-metil, 4-pentenoato, porque son 5 carbonos, va de nuevo, 3-hidroxi, 2-metil, 4-pentenoato, ¿okay? De propilo. ¿Okay? Vean que sigue toda la lógica que ya hemos revisado. ¿Okay? Y el que tiene los aromáticos, vean aquí, benzoato de fenilo. Benzoato, recuerden, benceno con un carbono, es el radical bencilo, en este caso será el benzoato, y acá el fenilo, porque pues no tiene aquí unido otro carbono, es únicamente el puro anillo, que es el benzoato de fenilo. ¿Okay? Que nos faltan las amidas. ¿Okay? Entonces vean, aquí 1, 2, 3 es un propano, entonces simplemente se le da la terminación amida, entonces propanamida. ¿Okay? Vemos que es bastante sencillo. ¿Okay? Vamos a ver una amida sustituida. Aquí es donde era la parte nueva que les comentaba. ¿Okay? Bueno, primero vamos donde está el grupo carbonilo, acá. 1, 2, 3, 4. Son 4. La numeración comienza a partir del carbonilo, 1, 2, 3, 4, por eso aquí es 4-cloro. Y vean, cuando está el nitrógeno sustituido, en lugar de un número, se le da el localizador N. ¿Okay? Entonces, 4-cloro, N-etil, butanamida. ¿Okay? 4-cloro, N-etil, butanamida, porque son 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver otro que tiene dobles enlaces acá. Y aparte, la amida, el nitrógeno, está disustituido. ¿Okay? Pues vean aquí, NN-dimetil, o sea, sigue las mismas reglas, ¿no? Si está sustituido en el mismo átomo, pues se repite el localizador, así como veíamos que 2,2-dimetil, 1,1-dietil, etcétera, etcétera, etcétera. NN-dimetil, y luego la posición del doble enlace, que es 4, NN-dimetil 4, hexenamida, hexen por ser alqueno. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos a ver acá.
De igual manera, no tengo no hay posibilidad de tener una doble amida. Entonces aquí yo hago una combinación extraña de puros grupos funcionales. ¿Okay? Pero pues todo tendrá una cierta lógica. ¿Okay? Pues vean, N-etil, N-N-dimetil, es decir, estos sustituyentes están en el nitrógeno. N-etil, N-N-dimetil. ¿Okay? Luego, bueno, aquí comienzo la numeración. 1, 2, 3, 4. 3-hidroxi, 3-hidroxi, 4-oxo. El oxo simplemente quiere decir que es un oxígeno, que hay un doble enlace por allí. ¿Okay? Así como en los éteres cíclicos que tenían el prefijo oxa, ¿no? Algo similar a ello. ¿Okay? Claro, no vamos a estar revisando tanto estos compuestos, nada más para el ejemplo aquí. ¿Y qué cadena de carbono? Son 4, entonces butanoamida. ¿Okay? N-etil, N-N-dimetil, 3-hidroxi, 4-oxo, butanamida. ¿Okay? Y benzenamida. ¿Okay? Tenemos aquí el radical bencilo con el grupo amida, entonces será benzenamida. ¿Okay? Muy bien. Seguimos, chicos. ¿Qué propiedades tienen estos compuestos con el grupo carbonilo? ¿Okay? Bueno, dentro de los aldehídos y cetonas tendrán puntos de ebullición mayores que los alcanos, pero menores a los de los alcoholes y ácidos carboxílicos relacionados, ¿okay? Porque tendrán una mayor polaridad. ¿Okay? No formarán puentes de hidrógeno, aunque sí son compuestos polares. ¿Okay? La mayoría serán sólidos y líquidos. ¿Okay? Algunos de ellos tienen olores bastante fuertes e irritantes, pero los demás, y generalmente las cetonas, tienen un olor relativamente agradable. ¿Sí? Y pues conforme aumenta la cadena de carbonos, disminuirá la solubilidad en el agua, porque aumenta la parte no polar de la molécula. ¿Sí? Los ácidos carboxílicos, aquí sí hay formación de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y aquí encontramos con una propiedad interesante. ¿Okay? El hidrógeno del grupo OH, del ácido carboxílico, es ácido, y el oxígeno del grupo carbonilo es básico. Lo voy a dibujar acá. Pues aquí el ácido carboxílico. Este hidrógeno es ácido y este oxígeno es básico. ¿Okay? Entonces vemos que tenemos ambos comportamientos en un mismo compuesto. ¿Okay? Resulta interesante. Conforme tenga sustituyentes más electronegativos, va a aumentar la acidez, es decir, que disminuye el pKa. ¿Okay? De igual manera, los primeros serán solubles en agua y los demás cada vez menos en agua, pero más en éter. ¿Okay? Para los ésteres, los primeros, los más sencillitos, los más cortitos, serán volátiles y con olores agradables, que de hecho son sustancias que se utilizan en los alimentos, en los productos comerciales, para dar un cierto sabor a una frutal. ¿Okay? Pues ahí eso de que habrá compuestos con fruta natural, pues ahí no sé qué tan cierto sea, porque pues hay compuestos, hay ésteres que emulan o imitan el olor de alguna fruta. Entonces, pues, para evitar que se echen a perder relativamente rápido, pues se utilizan estos compuestos, ¿no? Que tienen este tipo de olores. ¿Okay? Bueno, ya los más grandes son sólidos, no se disuelven en agua y tendrán poco valor de densidad. ¿Okay? Y dependiendo mucho de su estructura, estos compuestos forman parte de las ceras, también de los aceites esenciales y también de las grasas. ¿Okay? Esto ya lo estaremos viendo ya en las últimas clases, ¿no? Un poquito acerca de los lípidos. ¿No? Y finalmente las amidas serán sólidas a temperatura ambiente, tendrán puntos de ebullición mayores que los ácidos carboxílicos correspondientes. ¿Okay? Se consideran dentro de su comportamiento químico que son bases débiles y, muy importante, que forman parte
de las proteínas, del ADN y también de muchas hormonas y vitaminas. ¿Okay? Entonces aquí este gran resumen de propiedades de estos compuestos que acabamos de revisar. ¿Okay? Y bueno, ya vimos todos esos ejemplos de nomenclatura anterior, entonces queda esta actividad. ¿Okay? Para que ustedes puedan nombrar a todos estos compuestos, identifiquen de qué grupo funcional se está hablando, y acá en este otro pues es dibujar la estructura correspondiente. Si se dan cuenta son varios compuestos, ¿okay? Entonces tienen para practicar. Y pues recuerden que pues, estaremos en nuestras sesiones sabatinas para revisar alguna duda que les haya surgido. ¿Okay? Vamos a ver si tengo algo más. Creo que es conveniente dejarlo hasta aquí. Creo que ya fue bastante información. En el siguiente video vamos a ver el último grupo funcional que me hace falta, que son las aminas y algunas características que van a tener los compuestos orgánicos y para predecir un poquito su estabilidad. ¿Okay? Entonces lo dejamos hasta aquí, chicos. ¿Okay? Que tengan un buen día. ¿Okay?